Vamos a ver lo que es Laplace. Es una herramienta supremamente utilizada para las materias que vienen de profundización. Supremamente importante. Esa señora Laplace, transformada Laplace, ¿sí?, aparece en el capítulo 15 del libro de Alexander, la página 675, y aparece en el capítulo 16 en la página 715. Nosotros nos vamos a enfocar más que todo en este capítulo, en el 16, porque en ello pues, lo vamos a aplicar ¿a quién? A circuitos. Mientras que en el capítulo 15 es más bien la parte matemática de cómo se aplican algunas propiedades, ¿cierto? La propiedad de linealidad, la escalabilidad, etcétera. Linealidad, etcétera. ¿Sí? Entonces, en esa parte más bien es la parte que ustedes ya deberían saber, de la parte transformada de Laplace. Bien. Y en el capítulo 16, pues ya es todo lo aplicado a circuitos. Bien. Laplace viene desde hace muchos años y viene de Pierre-Simon Laplace de 1749 a 1827. El señor vivió en esos añitos. Y en 1779 ¿sí?, presentó lo que hoy lleva su nombre como transformada de Laplace. Y dio también una presentación de lo que eran las aplicaciones de las ecuaciones diferenciales. ¿Bien? Entonces, nótese, ya era profesor a los 20 años, prodigio. Él trabajó también en la teoría del potencial, en la teoría de la probabilidad, la astronomía y mecánica celeste. ¿Sí? Entonces, en la que nos dejó como legado el señor Laplace, nos va a servir para trabajar en la parte de telecomunicaciones, en la parte de control, en la parte de robótica, en la parte de señales, en otras partes aún más complejas, ¿sí? Y esta transformada nos va a permitir trabajar o obtener dos respuestas: la respuesta natural y la respuesta forzada, ¿sí? Entonces recuerden que cuando nosotros trabajamos o vimos Laplace, cuando vimos fasores, obtuvimos solo la respuesta forzada, el dominio de la frecuencia. Solo la respuesta forzada en el dominio de la frecuencia. Con esta nueva herramienta nosotros vamos allá a la respuesta natural y vamos allá a la respuesta forzada. ¿En qué dominio? En el dominio de la frecuencia. Si lo quiere hacer en el dominio del tiempo, pues ya están ecuaciones de primer orden, ecuaciones diferenciales de primer y ecuaciones diferenciales de segundo orden, que ya hemos estudiado, ¿vale? Entonces, Laplace se aplica a una variedad más amplia de entradas que el análisis fasorial. Eso es un detalle supremamente importante. Entonces, recuerden cuando vimos fasores, no hace mucho, que las entradas, pues simple y llanamente era una fuente de voltaje.
20 coseno de 4t más 30 grados y una fuente, otra fuente, puede ser de corriente voltaje, 15 seno de 4t más 30 grados dado en amperes, por ejemplo. Entonces eran fuentes ¿qué? Cosenos o senos, ¿vale? Aquí, pues ya vamos a ir un poquito más allá y se nos pueden presentar diferentes tipos de fuentes. Por ejemplo, de escalón, se nos puede presentar exponenciales, se nos puede presentar cosenos, se nos puede presentar rampa e impulso. Entonces ya las entradas son mucho más amplias. Manera fácil de resolver problemas de circuitos que involucran condiciones iniciales. Cuando hablamos con fasores, por ningún lado aparecieron estas condiciones iniciales. Por ningún lado. ¿Por qué? Porque fasores sirve para obtener la respuesta forzada. Y en la respuesta forzada no necesitamos condiciones iniciales. ¿Vale? Lo vimos en fasores. Debido a que permite trabajar con ecuaciones algebraicas. Bien. Esto de manera fácil, pues yo siempre pienso que eso es relativo. Si el estudiante maneja bien el álgebra, pues es fácil. Si el estudiante, pues, por el contrario, no ha hecho el estudio, se ha apropiado de aprender a trabajar con la parte algebraica, pues es complejo. ¿Sí? Entonces, ese fácil es entre comillas. ¿Listo? Estas ecuaciones algebraicas, pues, vuelvo y repito, fáciles si manejan el álgebra y complejo, pues si no, nunca han hecho el ejercicio de aprender simplemente por pasar y ya. Entonces, ahí se vuelve muy complejo. Aquí, pues, el manejo de la parte algebraica, pues no vamos a involucrar a J. J no aparece acá. Simplemente va a aparecer un operador que se llama el operador S. ¿Sí? S minúscula. Vamos a ponerlo aquí, S. Entonces, aquí tengo que decir que los que hacen el 5 igual que una S, pues tienen que buscar que el 5 sea diferente que una S. Porque en el momento en que esté calificando, en el momento en que su otro profesor esté calificando o estén pidiendo un trabajo y hagan la misma S igual que 5, pues el profesor puede tomarlo como un 5, puede tomarlo como un S, como sea una interpretación en su momento. ¿Sí? Entonces es importante. Es más, hasta el mismo estudiante a veces se confunden y no saben si es una S o si es un 5. Entonces, tengan cuidado con ese detallito. Es capaz de proporcionar en una sola operación la respuesta total del circuito que comprende la respuesta natural y forzadas. Sí, es correcto. Pero para ello necesitamos nosotros entender bien el álgebra y necesitamos entender bien lo que son fracciones parciales y completar cuadrados, por ejemplo. Eso es importantísimo. Completar cuadrados y fracciones parciales, que creo que les dije que le echaran una miradita a ese tema. Importante. Vamos a tener que pasar de dominio tiempo a dominio frecuencia. Bien. Las aplicaciones de Laplace. Bueno, aquí hay una muestra mínima de lo que podemos hacer con Laplace. Análisis de circuitos en general, pero en circuitos que estén en corriente alterna, ¿no? Obtención de las funciones de transferencia. Estas funciones de transferencia son supremamente importantes. Este temita es clave. Supremamente importante. Un sensor tiene función de transferencia. Un sistema tiene función de transferencia. Un proceso tiene función de transferencia.
Un filtro tiene función de transferencia. Un simple amplificador operacional tiene función de transferencia. ¿Y qué es una función de transferencia? Es una relación entre la salida y la entrada. ¿Sí? Que aquí pues la vamos a ver en el dominio de S, en el dominio de la frecuencia. ¿Vale? Entonces esa función de transferencia que por lo generalmente se conoce como H entre paréntesis S o G mayúscula entre paréntesis S, ¿sí? Supremamente importante para poder nosotros, de un sistema en general, poderlo detallar por partes, la función de transferencia del sensor, del proceso, de la tratamientación, etc. Entonces se puede ver, visualizar mucho más fácil un proceso complejo. Entonces esa función de transferencia es supremamente importante. Y vuelvo y repito, es igual ¿a quién? A la salida sobre la entrada. Voltaje de salida sobre voltaje de entrada. Corriente de salida sobre corriente de entrada. Lo que nosotros vimos por acá con amplificadores operacionales que le llamamos ganancia. ¿Sí? En el dominio de corriente directa en el tiempo, pues eso era una ganancia. Aquí ya van a ser funciones de transferencias. Entonces van a haber polinomios en el denominador y pueden haber polinomios en el denominador. Y ahí entramos a hablar de otras cosas como polos y ceros. Si el sistema es inestable, si el sistema es estable, etcétera, etcétera, etcétera. De ahí se abre una puerta de conocimiento grande, ¿sí? Con las funciones de transferencia. Otra parte importante es solución de ecuaciones integro-diferenciales. Nosotros, con fasores, ¿sí? En algún momento yo les dije, bueno, aquí está la función, esta ecuación diferencial, esta ecuación íntegro diferencial, pasémosla de tiempo a frecuencia, resolvamos en frecuencia y volvamos a tiempo. Eso lo hicimos con fasores. Ahora lo vamos a hacer con integrales. Sucede que aquí con integrales y con derivadas, nosotros podemos colocar condiciones iniciales. Si colocamos condiciones iniciales, pues bueno, hay un poco más de trabajo. ¿Vale? Esa es la principal diferencia con lo que hicimos con fasores. Estabilidad de un array, ya lo mencioné aquí con la función de transferencia. Que de acuerdo a mi función de transferencia, si son que tienen un polinomio en el denominador, entonces tenemos que dar los polos y ceros y con ello establecer si es estable o inestable el sistema. Lo vamos a hacer más adelante. Y otro tema importante es la famosa síntesis de redes. ¿Sí? O sea, hay una red compleja, volverla a uno más sencilla de analizar, de aplicar. Entonces, esas son las principales aplicaciones de Laplace. Hay mucho que trabajar acá, pero bueno, el tiempo no nos da sino para 2 semanas, ¿no? Otras áreas en circuitos, en procesamiento de señales, importantísimo. Sistemas de control, bueno, supremamente importante. Bien, aquí ya entramos a lo que vamos a hacer. Entonces nosotros vamos a empezar con unas ecuaciones diferenciales, ¿cierto? Que están en el dominio del tiempo, mediante una transformada, este es el operador de la transformada de Laplace, mediante un operador, mediante una transformación de Laplace, la vamos a hallar a ecuaciones algebraicas. ¿Bien? En teoría, pues, sabemos, podemos decir, en teoría, pues que son fáciles, ¿cierto? Pero eso es en teoría, no vuelvo y repito, eso depende de la habilidad que tenga el estudiante, resolver ecuaciones algebraicas. Fácil solución de problemas que involucran condiciones iniciales, entonces vuelvo y repetimos lo mismo. Y esto nos lleva a lo que viene aquí abajo.
Laplace me permite obtener la respuesta total del circuito, o sea, la respuesta natural más la respuesta forzada. Recuerden de circuitos de primero y segundo orden que la respuesta natural, ¿sí?, se determina partiendo de las condiciones iniciales. O sea, profe, que nos va a volver a martirizar con los famosos interruptores, o sea, con estos cositos que están por acá, que antes y después, que tiene 0 menos y 0 más, con condiciones iniciales. Es posible que sí. Interesante volver a repasar o recordar esto que vimos al principio del semestre. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que les pueda dar un circuito, por allá de los que hicimos en circuitos de primero o segundo orden, de ahí obtengan las ecuaciones diferenciales o ecuaciones integro-diferenciales, que le aplique la transformada de Laplace, lo lleve a ecuaciones, y aquí en ecuaciones lo vuelvan a tiempo para obtener la respuesta total. Y para hallar a ecuaciones diferenciales, y si el circuito tiene interruptores, pues usted tiene que hallar en t menor que 0 segundos, por ejemplo, ¿sí?, el voltaje en el capacitor, el 0 menos, recuerden esto ya lo vimos, todo esto ya lo hemos hablado. Corriente en 0 menos, ¿sí?, que la mayoría en los parciales pues se les olvidaba lo importante que era eso. Y después pues tendrían que conmutar el interruptor y ver qué es lo que pasa para t mayor que 0, establecer la condición inicial, ¿cierto? Recuerden que eso viene de la condición de memoria, y con ello volver a dibujar el circuito y volver a hallar ahora sí la ecuación íntegro diferencial, o simplemente la diferencial de primer orden o la diferencial de segundo orden, ¿vale? Entonces, ojo, con todo lo que ya vimos en el primero y segundo capítulo, primer corte. Todo ello, pues lo vamos a necesitar para este último. Por eso puedo volver a calificar a toda la asignatura. Incluso hay una parte que, por ejemplo, en filtros, hay una parte que el operador S, esta S, lo podemos reemplazar por J omega, y por allá en algún momento lo dije cuando hablé de fasores. También me puede el profesor aplicar aquí para que lleve esto a complejos y le puede calificar fasores. O sea que con este capítulo yo puedo fácilmente volverles a calificar, volver a aplicar todos los temas que ya vimos en clase, para ver si estamos ya en el punto que debemos estar, sabiendo circuitos. Bien. Esta diapositiva pues, nos muestra el método que vamos a aplicar. Esta es del libro de Lador. Y esto nos dice lo siguiente. Muy sencillo. Dominio tiempo. En el dominio tiempo nosotros podemos describir el circuito con ecuaciones diferenciales. Y ahí podemos dar solución a esas ecuaciones y obtenemos la solución, ¿sí?, expresada en el dominio del tiempo. Esto ya lo hicimos, capítulo 1, capítulo 2. O unidad 1 y 2 para nosotros en el contenido programático. Otra forma en el dominio del tiempo, obtener las ecuaciones diferenciales, transformarlas y trabajar en el dominio de la frecuencia. Y aquí en el dominio de la frecuencia, pues vamos a trabajar, ¿qué? Soluciones algebraicas. Ello me va a permitir obtener la corriente en frecuencia y el voltaje en frecuencia. Ese, vuelvo y repito, es para indicar que estamos trabajando con Laplace. Nótese que la corriente y el voltaje se representan de igual forma, en mayúscula. Cuando está en el tiempo, en minúscula. Eso lo dije con fasores y en el parcial cometimos otra vez el mismo error. ¿Bien? Es de poner cuidado. Después de que obtengamos la corriente y obtengamos el voltaje en el dominio de la frecuencia, vamos a aplicar la transformada inversa. Y con la transformada inversa vamos a llegar a obtener la solución
del voltaje y la corriente en el dominio tiempo. Bien, esa es la idea. Bueno, entonces ya tenemos la idea de lo que vamos a hacer. Entonces vamos a ver lo siguiente. Vamos a trabajar en función de una tabla. Voy a poner acá esta tabla. Esta tabla está en la página 687 del libro de Alexander. 687. Esa tabla pues es una tabla de resumen. Podemos encontrarnos una tabla más completa o más, sí, en algún libro en la biblioteca, por ejemplo, hay un libro que solo habla de la transformada de Laplace. Entonces viene una tabla como de 15, 16 hojas donde vienen muy extensa, muy explícita. Aquí solo vamos a utilizar una parte de lo que nos interesa para aplicar a circuitos eléctricos. Bien. Entonces, nos va a interesar, por ejemplo, aquí dice propiedades de la transformada de Laplace. En la primera columna nos dice la propiedad, vamos a aplicar muchas veces esta propiedad de linealidad. Escalonamiento depende, desplazamiento en el tiempo, desplazamiento en frecuencia, diferenciación en el tiempo. Esta diferenciación la vamos a utilizar porque recuerden por ahí vimos integro diferenciales y también podemos trabajar con diferenciales de primer orden y diferenciales de segundo orden. Bien, entonces va a ser supremamente importante. Bien, entonces por ejemplo aquí dice la derivada de F. F puede ser para nosotros corriente o puede ser voltaje. Entonces, al transformar la frecuencia me quedaría esto. S, F, F era voltaje, pues V mayúscula, es corriente y mayúscula, entre paréntesis S. Eso es para indicar que es una corriente que está en frecuencia y que estamos aplicando, ¿qué? Análisis por transformada de Laplace. Menos F en cero, menos. Ah, profe, aquí aparecen lo que usted llamó condiciones iniciales. Sí, señor. Que si hay un interruptor hay que hallarla. Sí, señor. Si hay un amplificador, una ópera, las condiciones que vimos al principio en el primero y segundo orden. Sí, señor. Todo lo que vimos allá pues, aparece acá. Este F en cero menos puede ser, si estoy hablando de voltaje, puede ser el voltaje en cero menos, en un capacitor, ¿recuerdan ello? Si estoy hablando de corriente, pues corriente en cero menos, en una bobina. Se aplica lo que ya vimos allá. ¿Cómo se obtiene? Pues hay que ver el interruptor. ¿Ve? Si es de segundo orden, mire, aquí es S al cuadrado F. F puede ser voltaje o corriente en mayúscula, menos condición inicial en cero menos. Y aquí aparece lo que vimos en segundo orden. Recuerden que allá aparecía una derivada del voltaje en cero o una derivada de la corriente evaluada en cero. Pues aquí también es necesario tener ese dato. Bien, como para ponerles un ejemplo de lo que vamos a utilizar. Sigue la tabla. Aquí dice de segundo orden, derivada de segundo orden, aquí estaría de tercer orden, de enésimo orden. Ahí está. Integración.
vamos a ver íntegro diferencial. Entonces, una integral, el operador de la integral se reemplaza por 1 sobre S. Y F de t, pues es corriente o voltaje que pasa a ser F mayúscula, o sea, voltaje B en S o I en S. ¿Vale? Más propiedades. Y por aquí vamos a ver otra que es condición valor inicial, valor final. Y estas se aplican para hallar el voltaje en cero o corriente en cero, aplicando el límite a S, F en S. F en S puede ser el voltaje o la corriente en S. ¿Sí? Por lo general es una ecuación que tiene en función de unos polinomios, pues se multiplica por S y se aplica el logaritmo cuando S tiende a infinito para hallar ¿quién? El voltaje en cero o la corriente en cero. Y el de valor final, voltaje en el infinito después de 5 tau, si recuerdan, corriente en el infinito después de 5 tau. F puede ser voltaje o puede ser corriente. Y aquí se aplica lo mismo, pero con el límite cuando S tienda a cero. Son inversas, si observan acá, si detallan un poquito. ¿Vale? Entonces, esas propiedades que las tienen que haber visto, las tuvieron que haber visto en algún cálculo, pues, son las que vamos nosotros a aplicar para poder resolver problemas. Bien, esa es la primera parte de la tabla. La otra parte que tiene la tabla, que sería esta tabla 15.2, 15.2, ahí nos habla de, voy a compartirle la tabla por si no la tienen a la mano, es por acá. Esa tabla nos subiendo, mientras que sube, tenemos acá f de t, esto está en el dominio del tiempo, y por acá la función en frecuencia. Entonces, el primer símbolo que vemos por aquí hace referencia a una función impulso. Ese delta de t, eso es una función impulso. Esta es una función impulso. Y esa función de impulso en frecuencia sería 1. Profe, aquí tengo 3 veces delta de t, pues 3 por 1 daría 3. Pero delta de t es 1. 3 por 1 multiplicado por 1. Delta de t vale 1. ¿Listo? Lo otro sería la magnitud que acompaña a esa delta. Otra que también hablamos mucho en circuitos de primero y segundo orden. Ya les compartí la tabla. Es el escalón unitario. Ese escalón unitario, cuando lo pasamos a frecuencia, va a ser 1 sobre S. Ojo con este detalle. Ese escalón unitario, si yo tengo una fuente de 5 veces UT, pues me quedaría 5 multiplicado por 1 sobre S en frecuencia. Pero si yo tengo una función y esa función está multiplicada por el escalón unitario en ese caso opera para t menor que 0 vale 0 y para t mayor que 1 vale 1. Cuando está con la función. Cuando es una constante se transforma, cuando es una función no se transforma. Ejemplo, exponencial a la menos 2t VT. VT no se transforma el exponencial. ¿Cómo se transforma el exponencial? Aquí está. E a la menos a que multiplica t se transforma en frecuencia como 1 dividido en S más a. Bien, aquí está t, esa es la rampa. 1 sobre S al cuadrado. T al cubo, entonces n factorial sobre S3 más 1. Entonces aquí está,
Si ya tenemos a la 3, a la 4, t a la 7, t a la 10, pues tenemos que trabajar con factoriales. N factorial. ¿Sí? Entonces recuerden su cálculo. Bien, ¿qué más sigue en la tabla? La siguiente parte de la tabla es esta. Aquí podemos ver nosotros, ¿sí? Por ejemplo, otra que se utiliza bastante es esta de seno y coseno. Nótese que el seno en la parte superior, en el numerador, tiene omega, y el coseno en el numerador tiene s. En la parte del denominador son iguales, s al cuadrado más omega al cuadrado. Observen esa particularidad. ¿Sí? En la parte del denominador son iguales, miren, ahí no cambia, cambia en el numerador. Otra que utilizamos también es esta que está por aquí, que es coseno y seno amortiguado. Exponencial a la menos at que multiplica en el seno omega t. Entonces nótense que tanto para el seno como para el coseno el denominador es el mismo. Lo que cambia es el numerador. Bien. Estas que están en esta tabla son las que más se utilizan en la parte eléctrica y en la parte de circuitos, en la parte electrónica. Entonces, en eso es que nos vamos a basar nosotros para estudiar. Así de sencillo. Bien. Bueno, ya con esto en mente, pues podemos ver lo siguiente. ¿Cómo lo dirijo acá? Bueno, entonces, 8:45. Bien. Esto que está acá, pues prácticamente lo que le mostré ahorita hace un momento en la tabla. Aquí lo que quiero que quede claro es lo siguiente. Vamos a prestarle atención a lo que está aquí en esta parte, mano izquierda, que va a ser lo importante para nosotros. Aquí arriba me dice el escalón unitario, tenemos que recordarlo, porque lo vamos a aplicar varias veces. Entonces el escalón unitario va a ser igual a 0 para t menor que 0 y 1 para t mayor que 0. Bien, importante. Ese escalón unitario, recuerden que los que han visto por ahí algunas charlas de inteligencia artificial en neuronas, en redes neuronales, se utiliza, ¿no? Ese señor escalón unitario, importante por allá en eso. Y entre muchas otras cosas más. Bien, por acá tenemos que 5 que multiplica a VT. VT es el escalón unitario. Nótese que ese escalón pues me lo dan en el tiempo. Si yo lo paso al dominio de la frecuencia, coloco 5, 5 es una constante, coloco 5, el operador de transformada de Laplace, que es, ahí está, ese es el operador, y aquí tenemos VT, que es el escalar unitario, lo que queremos transformar al dominio de la frecuencia. Entonces me queda 5 como constante y VT, que es el escalón, que lo transformé, VT, según mi tabla, dice que es igual a 1 sobre S en frecuencia. Ahí está la tabla. Así es que vamos a manejar la tabla. Entonces aquí prácticamente le estoy diciendo cómo vamos a aplicar la tabla.
Me da dominio tiempo, saco la constante que es 5, coloco el operador, entre corchetes coloco VT. ¿Por qué coloco VT solamente y no el 5 VT? Porque es que si usted va a la tabla, usted solo tiene en la tabla VT, no tiene 5 VT ni 10 VT, es VT. Coloca VT. Ahora, 5 es 5 y el VT que está dentro, pues representa en la tabla 1 sobre S. Así de sencillo es que vamos a manejar la tabla. Otro ejemplo. Por aquí me dice que en el tiempo tengo esta función exponencial elevada a la menos 8t y ello multiplicado por un escalón unitario. Si yo le aplico la transformada de Laplace, observen que solo estoy transformando el escalón, el exponencial. El escalón, en este caso, solo me sirve para decir que para t menor que 0 valía 0 y que para t mayor que 0 vale 1. Ojo con este detalle. Entonces, cuando yo transforme el escalón e elevado a la menos 8 de t, entonces voy a mi tabla, aquí dice e elevado a la menos a t. Entonces, si hago una comparación término a término, a es igual a 8. No sé si observan el detalle. Es e, menos es menos, t es t, que me quedaría a igual a 8. Ok. Ello lo puedo transformar a 1 sobre s más a. 1 dividido en s más a. ¿A cuánto vale? 8. Entonces me quedaría 1 dividido en s más 8. Ahí está. Importantísimo. Aquí está otro ejemplo. Me dice que transforme esta exponencial que multiplica un escalón. El escalón vale 1. 1 por la exponencial me quedaría la exponencial. O sea que la transformada a la exponencial me quedaría 1. Está bien. Sobre S. Pero ojo que aquí dice más 8t. En la tabla me dice menos 8 menos AT. Aquí me dice más 8T. Resulta y pasa que aquí pues es muy sencillo. Si es menos 8T voy a sumar más 8. Si es más 8 voy a restar. Aquí pues no tiene ningún problema, muy sencillo. Bien, entonces tengan cuidado con ese detallito. Listo. Ahora, si tengo 5, coseno de 5t multiplicado por el escalón y lo quiero pasar a frecuencia, el 5 sale del operador de la transformada de Laplace. Coseno de 5t, el escalón vale 1, entonces me queda coseno de 5t. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que transformar? El coseno de 5t. Ok, entonces 5 es 5, no hay problema. Y la transformada de coseno de 5t, voy a la tabla, por aquí está, coseno, omega en este caso vale 5. Entonces eso es igual a s sobre s al cuadrado más omega al cuadrado. Omega queda igual a 5. Ok, entonces me quedaría s que divide a s al cuadrado más omega al cuadrado. Omega al cuadrado, 5 por 5 daría 25. Entonces ahí aparece el 25. Bien, así es que va a funcionar esto. Este es el operador de Laplace, ¿sí? Para ir de tiempo a frecuencia. Y esta es la transformada inversa que hacemos lo opuesto, vamos de frecuencia a tiempo. Bien. Entonces, en esta resumen, en esta tabla, pues resumo, ¿sí? En sí, cómo vamos a aplicar para dar solución a los problemas. Bien. Con ello en mente, entonces vamos a hacer lo siguiente.
Voy por acá. Listo. De aquí viene la definición de lo que es la transformada de Laplace. Y aquí viene algo que vamos a emplear nosotros, F en S. F puede ser voltaje o puede ser corriente para lo que vamos a estudiar. Voltaje o corriente. Va a ser igual a una integral, nótese que viene desde menos infinito hasta infinito. F de t multiplicada por E exponencial a la menos S de t diferencial de tiempo. ¿Listo? Esta que viene acá, la vamos a utilizar más adelante, ¿cierto? Para poder demostrar alguna situación importante. Por el momento, nosotros no vamos a trabajar con esta, que es la bi, sino vamos a trabajar con la unilateral. Vamos a trabajar con esta porque vamos desde 0 hasta infinito. Observe lo que nos dice la tabla por aquí abajo. No sé si se dieron cuenta que aquí había una nota. Para mayores que 0. Mayores que 0, va la tabla. Entonces, por eso es que aquí vamos para mayores que 0, de 0 hasta infinito. F de t exponencial a la menos S de t, diferencial de tiempo. Entonces nosotros vamos a utilizar esta definición para poder hacer una o dos demostraciones para que nos entendamos cómo aplicar esto. Y la que está aquí abajo, esta otra representación es la transformada inversa para llegar a tiempo. ¿Sí? En este caso, pues este es con rigor matemático de lo que ustedes van a ver, pues, o vieron en cálculo. ¿Sí? No, nosotros vamos a partir de la tabla y con los valores de la tabla, ¿sí? Vamos a volver a tiempo. Pero para llegar a la tabla van a aplicar fracciones parciales, ¿sí? Que fue el tema que mandé a estudiar. Entonces vamos a hacer dos ejemplos de cómo aplicar lo que está. Por ejemplo, nosotros vamos a aplicar bastante la parte del escalón unitario. Entonces, debemos pues demostrar de dónde viene ese escalón unitario y cuando pasa a frecuencia cómo quedaría su solución. Entonces aquí en la parte superior pues he repasado lo que es un escalón unitario y aquí está la gráfica del escalón unitario. Esto ya lo sabemos. ¿Bien? Ahora, vamos a aplicarle esto que es la definición, ¿sí?, de la transformada de Laplace. Entonces tengo que f de t es un escalón unitario, en efecto, es lo que estoy haciendo. Aplico el operador. ¿De quién o a quién? Al escalón unitario. Ello va a ser igual a la integral, noten la integral aquí, 0 menos hasta infinito. Ahí está el operador de la integral y están los límites de la integral. Para t mayor que 0, el escalón unitario vale 1. Lo reemplazo por 1. Ese 1 queda multiplicando a la otra parte. Hasta ahora llevamos esto, f de t. F de t en este caso vale 1. Entonces lo reemplacé aquí abajo. F de t lo reemplacé por 1. Pero ¿quién es f de t en este caso? Pues el escalón unitario. Vale 1. Entre 0 y infinito, vale 1. T mayor que 0, bueno, vale 1. Ese 1 quedó multiplicado por la otra parte que me dice la ecuación. Me dice que es la exponencial de e elevado a la s menos s multiplicado por t, diferencial de tiempo. ¿Qué es lo que tengo que hacer?
pues derivar esta ecuación, integrar y evaluar entre los límites. La integral de la exponencial pues me quedaría menos. ¿Sí? Aquí tengo un menos, por eso aparece el menos ese. 1 sobre s multiplicado por la exponencial. Y los límites serían desde 0 hasta infinito. Ustedes saben integrar, pues creo que no vamos a tener problemas con eso. Listo. ¿Qué es lo que me queda? Evaluar límites. Entonces aquí tengo que evaluar. Fíjense que aquí tengo t. Tengo que darle a t pues infinito y a t 0. Bien. Por aquí tenemos esto que está acá, que lo vemos entender ya. Eso lo vimos en primero o segundo orden. ¿Notan? Si yo tomo este dato que tengo aquí, la exponencial elevada a la menos at, de forma general, va a ser igual a 1. Y si t lo reemplazo por infinito, 1 dividido entre e elevado a lo infinito. Ello aproximadamente me da 0. O sea que cuando yo evalúe esta primera parte con el límite en el infinito, ello me va a dar 0. Aquí está. Ojo con esto es importante para muchos conceptos, para que se entiendan muchos conceptos. Ahora, la exponencial elevado a la menos 0, pues me daría 1, y esto lo utilizamos varias veces cuando se aplicó primero el segundo orden. Aquí lo reemplacé por 1. En total, ¿qué me queda? Menos 1 sobre s multiplicado por 0, menos, con este menos que está aquí, me daría más, por eso tengo un signo positivo, más 1 sobre s multiplicando a 1, que fue el resultado de evaluar s en el infinito y s en 0, ¿vale? Entonces, esta primera parte da 0, entonces, por lo tanto, me quedaría que ese escalón unitario transformado al dominio de la frecuencia me da 1 sobre s. Y eso coincide con lo que yo tengo en la tabla. Entonces, así de sencillo es pasar de tiempo a frecuencia. ¿Sí? ¿Listo? Así de sencillo. Veamos otro ejemplo y ya seguimos con otra de las funciones que utilizaremos bastante, es esta. Es bueno que copien porque así les va a dar una idea, ¿no? De lo que se está haciendo. Profe, yo quedé con una duda. Digamos, en la integral, en la parte del 0, ¿ese menos significa algo? ¿Cuál menos? Este. Sí, el que aparece en el 0. 0 menos. Espere que estoy en otro lado. De los límites. Estoy hablando de los límites de 0 a Sí, infinito, sí, sí. digamos. Ese menos, No, digamos, no, en el da que sea igual. la integral. ¿O no? Aquí, ¿en dónde? ¿Acá? No, en la ¿Aquí? integral. En la corriente. ¿Este? Sí, ese menos, sí. Ese 0, 0 menos, pues es el mismo 0. Recuerden por la condición inicial. 0 menos, 0 igual a 0 más, es igual a evaluar en 0. Es lo mismo, no, esto no, Ah, listo, listo. no tiene dificultad con eso. Bien, ¿listo? Veamos otro problema, otro ejercicio. Nos va a servir bastante. Es este, que es de la función exponencial. Nótese que esta exponencial está multiplicada por el escalón.
La gráfica de la exponencial pues está acá, la vimos ya por allá en circuitos de primer orden. Y aquí pues tenemos f de t, que es lo que nos están dando, y aquí tenemos f en s. F en s es igual a la integral entre 0 e infinito de f de t e elevado a la menos s de t diferencial de tiempo. ¿Sí? Esta es la definición. Entonces, el escalón es igual a 0 para t menor que 0 y a 1 para t mayor que 1. Eso ya lo recordamos en diapositivas anteriores. Ahora, aquí me dicen que aplique el operador de la transformada de Laplace para la función f de t. O sea que esto lo lleve a dominio de la frecuencia. Y en el dominio de la frecuencia, pues me tiene que dar es f en s. ¿Sí? Entonces, si quieren, pueden complementar aquí con f en s. Listo. S es igual a la transformada del operador. ¿Sí? Del exponencial multiplicada por el escalón, pero el escalón para t mayor que 0, porque aquí arriba me dicen que hállelo para t mayor que 0, pues vale 1. Reemplazo el escalón por 1. Ah, ok. Entonces, nótese que aquí al reemplazar v de t por 1 solo me queda la exponencial. Ahora, si voy a la integral, ¿cierto? Me quedaría la exponencial e elevado a la menos at, que multiplica a e elevado a la menos s de t diferencial de tiempo. ¿Qué pasa acá? Tengo la misma base. Tengo la misma base que es la exponencial. ¿Qué puedo hacer con los exponentes? Los puedo sumar. Nótese que aquí tengo un menos y aquí tengo un menos. Puedo sacarlo como factor común. Y t lo puedo sacar como factor común. Entonces, si saco menos t como factor común, me queda dentro del paréntesis s más a. S más a. ¿Listo? Ya hicimos lo difícil. Y aquí, pues ya queda fácil. Simplemente es operar. ¿Listo? Al integrar esto, pues me quedaría lo que tenemos aquí, menos 1 entre s más a. Ahí está. Multiplicada por la exponencial. Entonces, recuerden una integral de la exponencial, cómo se realiza y ahí queda. Evaluado entre los límites. Algo parecido a lo que hicimos en la diapositiva anterior, ¿no? Algo parecido a lo que tenemos acá y evaluamos entre los límites. Bien. Entonces, al evaluar la parte que está con el infinito, pues eso me va a dar 0. Y repito, lo que hicimos en la diapositiva anterior, pues nos va a servir acá. ¿Listo? Y la otra parte que evaluado en 0 nos da 1. Aquí tengo un menos, con menos da más 1 sobre s más a, multiplicado por 1, pues me quedaría 1 sobre s más a. Entonces, de esta forma yo demuestro cómo mi función exponencial al final da en frecuencia 1 sobre s más a. Y eso es lo que está en la tabla. ¿Vale? Ahí está. Entonces, de esa forma quedó demostrado. ¿Sí? Ese par. ¿Va? ¿Dudas?
¿Listo? Bien. En el libro pues hay más ejemplos de cómo se puede operar ¿esta qué? Cómo se pueden obtener, ¿sí?, los datos que están en la tabla. Vamos a ver esta otra, pero aplicando la propiedad de linealidad. Esta es otra función que se utiliza bastante, que es la función coseno. El coseno nosotros lo podemos llevar y representarlo ¿sí?, con la identidad de Euler, ¿cierto? Que llamamos por allá. Ese coseno, coloquémoslo aquí para que queden ahí las dos. Ese coseno de omega t es igual a la parte exponencial de j omega t más la exponencial de menos j omega t dividido en 2. Ese es el coseno. Bien, ahí se los dejo. Por si lo necesitan, pues ahí está. Entonces lo voy a reemplazar por lo que equivale con exponenciales. Aquí está. Un medio, aquí abajo les dejo la información, multiplicado entre paréntesis, colocan las exponenciales. Entonces aquí podemos aplicar la propiedad de linealidad. Entonces nótese que el operador que está fuera de los corchetes, yo puedo resolverlo. A eso es que se refiere. Este voy a poner acá y este lo voy a poner acá. O sea, rompo pues y opero. Entonces me quedaría un medio, que sería la parte constante, el operador de la transformada de Laplace, la exponencial a la j omega t, ahí está bien, más un medio, la transformada, el operador de la transformada de Laplace, entre corchetes, e elevado a la menos j omega t. Ahí está. ¿Vale? Y ya aplicando ello, pues quedaría muy fácil aplicar el concepto. Esta transformada ya la hemos estudiado, la hicimos en la diapositiva anterior, y entonces me quedaría un medio, ahí sigue, normalito, no hay problema. Y esta exponencial me quedaría, les dije que si aquí era positivo, lo indicaba era que aquí colocara menos j omega. Ahí está. Más un medio, pues lo saco como factor común. Y la transformada de esta exponencial e exponencial a la menos j omega t, pues sería, ¿cierto?, más j omega. ¿Qué se hace ahora aquí? La carita feliz, que llaman ustedes. 1 lo multiplico por S más J omega, más 1 que multiplica a S menos J omega. Sí, aquí estaría eso. Sobre el producto de S más J omega, S menos J omega. Y al resolver, nótese que
La parte de j omega en la parte del numerador se eliminan y me quedaría simplemente 2 veces s. 2s dividido en 2, pues me quedaría simple y llanamente s. Aquí aparece s. Y aquí abajo aparece algo que ya vimos en clase, por allá cuando vimos circuitos de segundo orden, que si yo multiplico, en fasores, digo, en fasores, si yo multiplico un número complejo por su valor conjugado, pues ¿qué me va a dar? La parte, ¿sí?, de s al cuadrado y la parte de omega al cuadrado, ello sumando. ¿Bien? Esto ya lo hemos aplicado, nótense que esos conceptos ya lo aplicamos en fasores. Y de esa forma nosotros podemos obtener ya lo que está en la tabla. ¿Bien? Aplicando la propiedad de ¿qué? De linealidad. Entonces con ello obtenemos lo que está en la tabla. Noten aquí en la tabla, S sobre S al cuadrado más omega al cuadrado. ¿Eso qué es? Pues el coseno de omega t. ¿Va? Es eso. Así de facilito. Para coseno lo pueden hacer tal cual, sí, pero aplican esta que está aquí arriba. Y hacen lo mismo. Y lo pueden demostrar. Bueno. Esto que acabamos de hacer simplemente era para que recuerden lo que ustedes vieron por allá en su cálculo. Y en base a eso, pues vamos a operar ahora. Bien, vamos a hacer otro ejercicio que me interesa bastante porque nos va a dar pie para algo que vamos a hacer más adelante. O sea, aquí estamos repasando conceptos. ¿Dónde voy yo? Me perdí otra vez. Bien, vamos a trabajar con el siguiente ejercicio. ¿Sí? Los ejercicios que hicimos anteriormente están en el capítulo 15, entonces serían bueno que si tienen alguna duda, echen una miradita y si no, pues me preguntan. Y ahí lo vemos, no hay problema. Vamos a ver esta otra que es supremamente importante porque puede ser que en algún resultado de algún ejercicio nos dé algo parecido a lo que está acá. Por ejemplo, aquí me dicen que el voltaje en el tiempo va a ser igual a delta de t. Delta es la función impulso. Más 2 veces el escalón unitario, menos 3 veces una exponencial multiplicado todo ello por multiplicada exponencial por un escalón. ¿Notan? Da en voltios. La propiedad de linealidad, que es la que tenemos en la tabla que les envié, sería lo siguiente. El operador, y entre corchetes vamos a ver A1, B1 de t más A2, B2 de t. Esto, nótese que t es tiempo. Cuando pasemos esto a frecuencia, me tiene que quedar A1, voltaje 1 en S, más A2, voltaje 2 en S. Nótese que en el tiempo el voltaje sea en minúscula, y se coloca T para indicar que estamos en el tiempo, y en frecuencia, V mayúscula B1, V mayúscula B2, y se coloca entre paréntesis S, para indicar que estamos en frecuencia. Ello es importante. Bien, con esa información, pues ya podemos seguir resolviendo el problemita. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a aplicar la transformada a cada una de las partes que tiene mi ecuación. Me refiero a lo siguiente.
Entonces la transformada del voltaje, esto que está acá, va a ser igual al voltaje en el dominio de la frecuencia. V mayúscula. Esto es igual a la transformada del delta de t, la primera, función impulso, más 2, como 2 es constante, lo saco del operador. Dentro del operador debe aparecer el escalón unitario. Menos 3 es constante. Y dentro del operador vamos a colocar la exponencial e elevada a la menos 2t y 1, el escalón unitario, vuelvo y repito, se reemplaza por, para t mayor que 1, pues vale 1, pues se reemplaza por 1. ¿Listo? Ahí está. Ahora, si vamos a la tabla me dice que el delta de t, cuando pase a frecuencia, vale 1. Este delta de t lo voy a reemplazar por un 1. Y quito el operador, ¿no? Más 2 veces aplico el operador VT. Al pasar a frecuencia me quedaría ese VT se convierte en S. Entonces me quedaría 2 multiplicado por 1 sobre S. Y acá, menos 3, y al aplicar la transformada de Laplace me quedaría 1 sobre S más A. Pero aquí, nótense que hice menos 2t, entonces A vale 2. Entonces 1 sobre S más 2. ¿Ven? Y de esa forma, aplicando la tabla, pues paso de dominio tiempo a dominio de frecuencia. Ahí está. Entonces aquí es importante el manejo de la tabla, no es complejo, es aprender a manejar la tabla y eso es lo que estamos haciendo con estos ejercicios. Aprendiendo el manejo de la tabla. Entonces el voltaje ya en frecuencia, delta de t, pues eso vale 1, correcto, más 2, el escalón lo reemplazamos por 1 sobre s, ahí está correcto, menos 3, y el exponencial se reemplaza por 1 sobre s más 2. Ahí está. ¿Listo? ¿Qué es lo que les queda aquí por hacer? Pues resolver ello. Piquen asociativa, me imagino yo. Y estos dos términos los puedo asociar, que es lo que yo tengo aquí. Asocio esos dos términos, resuelvo, aplicando la carita feliz. Entonces me quedaría S más 2 sobre S. ¿Sí? Lo que está aquí, S más 2 sobre S. Menos 3 sobre S más 2. O sea, aquí vuelvo y aplico la carita feliz. ¿Sí? Y ya, así de sencillo. Entonces ahí para allá, pues eso simplemente es operar. Al final, observen el detalle, nos va a quedar este voltaje. Nótese que el voltaje al final va a ser esto. Este paréntesis yo lo puedo resolver, sí, claro, yo lo puedo resolver y lo puedo representar de esta forma. Sí, correcto, no hay problema. Aquí tenemos una parte importante de lo que vamos a hacer. Nótese que el grado del numerador, que es 2, y el grado del denominador, que es 2, entonces nótese que son iguales. Cuando el grado del numerador y sea igual al grado del denominador, entonces vamos a estar en presencia, ¿sí?, de una función impropia. Bien, entonces, si eso es así,
si nosotros tenemos un voltaje de X circuitos que nos dio de esta forma, que el grado, el numerador y el denominador son iguales, debemos, para poderla pasar a tiempo, llevar a cabo una división. Una división. Y cuando eso pase, cuando usted resuelva la división, va a haber en esa ecuación, en el tiempo, un delta de t. Un delta de t. Nótese que aquí en el tiempo tenemos un delta de t. Entonces vamos a ver cómo podemos nosotros de tiempo, aquí estamos pasando de tiempo a frecuencia, ahora vamos a ver de frecuencia cómo volvemos a tiempo, ¿sí? Lo inverso. ¿Sí? Eso es lo que necesitamos nosotros saber hacer. ¿Vale? Entonces vuelvo y repito, aquí pasé de tiempo a frecuencia. Y ahora la idea es la opuesta, de frecuencia a tiempo. Bien. Para ello vamos a ver lo siguiente. Esto que está aquí me habla de la función propia y función impropia. En esta primera parte vamos a ver la función propia. Para que sea una función propia, f(n)s, que puede ser voltaje o corriente, debe ser una función racional. O sea que grado del numerador, ojo con este detalle, debe ser menor que el grado del denominador. Entonces aquí lo he colocado para que se acuerden. Numerador, polinomio del numerador, denominador, polinomio del denominador. Ahí está. Y aquí lo he colocado con los grados, grado del numerador y grado del denominador. ¿Okay? Un ejemplo de una función propia. Nótese que el grado del numerador aquí vale 1. Listo. Y el grado del denominador vale 2. Entonces la pregunta, ¿1 es menor que 2? Sí. Ah, listo. Si 1 es menor que 2, es una función propia. Listo. Pare de contar. Si es así, pues vaya a la tabla y mire a ver si puede aplicar este concepto por tabla y pasarlo a frecuencia, a tiempo. Si no es así, pues busque la forma de que esto que está como f(n)s se parezca a algo que esté en la tabla que le permita pasar a tiempo. Así de sencillo. Así nomás. ¿Vale? Otra parte importante de que necesitamos nosotros, en el numerador, cuando yo iguale el polinomio del numerador a 0, ello me va a dar ceros. Ceros. Y se representan por una O. Entonces, si yo voy aquí al plano, por ejemplo, yo tengo un 0 aquí, en el origen. ¿Sí? Bien. Y hay otro término que va a ser importante, es este que está aquí en el denominador. Cuando yo tome mi polinomio del denominador y lo iguale a 0, las raíces que yo encuentre van a ser los polos, los famosos polos. Esos polos en un plano se representan por las X, como una X. Entonces, nótese que en el plano aparecen ahí. Ahí están los polos de una función. Usted tiene que sacar esos y representarlos en un plano. Sí, el concepto, la teoría dice que si está en el semiplano izquierdo de una representación como la que tenemos acá, el sistema es estable. Si está en el derecho, es inestable. ¿Ven? Y ahí viene su profesor con otro montón de conceptos y teorías para enseñar otras, ¿sí?, que les puedan servir para desarrollar modelos más complejos. Entonces, ese diagrama que vimos de polos y ceros que estamos viendo acá, les va a ser muy útil para lo que viene más adelante. ¿Bien? Entonces los ceros se hallan en el denominador haciéndoles igual a 0 y despejando, obteniendo las raíces del numerador. Y los polos se hallan en el denominador. Así de sencillo.
Ejemplo. Ejemplo. Me dice que h en s, que es h, para nosotros más adelante va a ser una función de transferencia. Y esa función de transferencia también se le halla en los polos y ceros. Nosotros en la primera parte de la clase nos vamos a centrar en corrientes y voltaje. Y después nos vamos a centrar en función de transferencia. Entonces, importante ese detalle. Esta función de transferencia es igual a 20. Y en el denominador tengo s más 3 que multiplica s al cuadrado más 8s más 25. Entonces, si yo opero este s más 1, s a la 1, con este s elevado al cuadrado, entonces al final tengo la misma base, sumo exponente, me quedaría s al cubo. O sea que el grado del denominador es igual a 3. ¿Sí? El grado del numerador no tiene s. No tiene s, pues sería 0. S a la 0, pues vale 1, ¿no? S elevado a la 0. Recuerden ustedes, todo número elevado a la 0 vale 1. ¿Sí? Entonces aquí yo le puedo agregar s a la 0. Vale 1, 1 por 20, pues me daría 20. Eso es lo que están indicando ahí. Ahora, 0 es menor que 3. ¿Sí? ¿Cierto? Entonces es una función, ¿qué? Propia. Ah, listo. Bien. Así de fácil. Así de sencillo es esto. Bueno. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Jugar con esto. Si yo tengo s más 3, lo igualo a 0. S más 3 igual a 0, listo. Yo despejo s va a ser igual a menos 3. ¿Notan? S menos 3 es un polo. Y ese polo en un plano se representa con una X. Entonces, si usted va aquí al plano, aquí tenemos menos 3, que está representado por una X. Ok. Ahora, la otra parte que quedó que está aquí entre paréntesis, que es la cuadrática que vemos aquí, es el cuadrado más 8s más 25. Si yo resuelvo esta ecuación, me da menos 4 más o menos J3. Entonces, si yo voy aquí al plano, menos 4 está por acá, bien. Y aquí dice 3J. Entonces, proyectando, aquí tengo el polo. Lo mismo en la parte de abajo. Entonces, ahí están representados los 3 polos que tiene esa función de transferencia. Profe, pero tiene un 0. Sí, mire, note que el 0 está en el origen. ¿Sí? Así de sencillo. El polo está en el 0 está en el origen, el 0. Y los polos, pues son los que acabamos de ayer acá. Entonces, esto va a ser importante porque yo les mandé a estudiar un tema que era importantísimo, que va a tomar importancia, que se llama fracciones parciales. Fracciones parciales. Fracciones parciales. Y en esas fracciones parciales ustedes dieron cuenta que hay polos simples, que hay polos repetidos y que hay polos complejos. Ajá. Aquí aparece. S más 3 es un polo simple. Y aquí S al cuadrado más 8S más 25 nos dio un polo complejo. ¿Listo? Entonces, con esa información, pues usted qué es lo que va a hacer, pues pasar esto, aplicarle fracciones parciales. Después de que aplique fracciones parciales, pues usted va a tener que hallar A, B, C, qué sé yo, y de ahí pasarlo a tiempo. Esa sería la idea, para llevarla a tiempo. Bien. Entonces aquí ya expliqué qué era un polo, qué era un cero y cómo se grafica y cómo se obtienen, dado una función de transferencia. Bien. Interesante, ¿no? Este no tiene tanto problema. El problema se presenta es cuando sea impropia. Pero antes que déjeme decir una cosa aquí antes de pasar a la otra.
Antes de hablar impropia, vamos a hablar de lo siguiente para que nos quede un poquito más claro lo de polos y ceros. Nótense que aquí tengo una representación de polos y ceros. Esta imagen la pueden encontrar en Google Imagen. Ustedes le dan allá representación de polos y ceros o sistemas estables e inestables. Entonces, esta gráfica la consiguen facilito ahí en Google. ¿Listo? Esta es la función numerador y denominador. Eso ya lo conocemos. Y aquí, ¿qué es lo que vemos? Nótese que vemos una primera señal que estaría por acá, que dice que es K multiplicado por una exponencial por un coseno más alfa. Bueno, en total es que esta señal pues me da unos polos complejos. Polos complejos. Por eso aquí aparece J, menos J y aquí J. Ya, es una señal subamortiguada. ¿Se acuerdan? Por el circuito de segundo orden. Y esas subamortiguadas tienen la característica que con el tiempo tienden a ser cero. Ah, sí. Y que se amortiguan por el factor de la exponencial. Ah, sí. Ok. Listo. Entonces, polos complejos. Acuérdense por el circuito de. Es más, si yo les pido aquí qué sistema es este segundo, si fuera un segundo orden que estuviera de esta forma, usted me tiene que, como le dio las raíces complejas, usted me tiene que decir que es un sistema subamortiguado. Que es de segundo orden y les dio unos polos diferentes, sobreamortiguado. Que es de segundo orden y le dio polos iguales, críticamente amortiguados. ¿Sí vio? Ah, ok, gracias. Bien. Otra que podemos obtener es esta. Nótense que aquí el polo 1 estaría por aquí, esto es estable, nótense que pasa el tiempo, ella pues va a tender a cero. Esta de arriba también era estable porque pasa el tiempo y ya tiende a cero. Esta que está acá, nótense que se parece mucho al voltaje en corriente directa o a la corriente en corriente directa. Se mantiene en el tiempo, ¿cierto? Y ella se presenta que cuando está aquí sobre el punto, ¿cierto? Que el origen. ¿Listo? En el origen se mantiene. Por aquí, cuando está ya sobre el eje que divide a los cuadrantes, mire. Nótese que se mantiene, es un coseno normal, ¿sí? Pero si ya estamos aquí, nos da unos polos en positivos, notan que estamos en la parte derecha de la gráfica. Nótense la señal cómo empieza. Comienza aquí a variar, a medida que pasa el tiempo se vuelve más grande, va creciendo más grande hasta que esto pasa. Puede producir un daño grave en una planta. Eso es inestable y eso no es aceptable. Si es inestable el sistema, hay que volver a diseñar. Hay que aplicar unos criterios que se ven en control. De Nichols, cuál de Yuri, y hay otros que no me acuerdo ahorita. Bien, nótense otra que está con polo positivo, por aquí P3, y tiene esta no es estable. Nosotros, por ejemplo, necesitamos en 15 horas saber el estado de la planta, y aquí en 5 horas ya esta señora va para el carajo y no sabemos cuándo va a converger en 10. Nunca va a llegar, ¿cierto? Entonces, por eso es inestable. Entonces, no lo vamos, no nos sirve, no nos sirve. Tenemos que volver a diseñar. Bueno, ahora sí vamos a hablar de lo que les era una función impropia. Entonces, para esta división impropia, pues aquí está el punto. F de S debe ser, para que sea impropia, el grado numerador es mayor o igual que el de denominador. Mayor o igual que el del denominador.
Esto, función propia y función impropia, debe estar en el resumen que usted lleva, ¿ya, no? Para cuando vaya a estudiar, pues entienda qué es lo que está haciendo. Se debe hacer una división, si es una función impropia, el resultado es una función impulso. Recuerde que yo les dije que por allá aparecía un delta de t, ya hicimos un ejercicio. Y una función racional o la suma del polinomio y una función propia. Entonces, al realizar la división, que es lo que vamos a hacer ahora, el resultado va a ser una función impulso y una función racional. O la suma de un polinomio y una función propia. ¿Ok? Listo. Ya con esta idea, nosotros vamos a tomar la función numerador sobre el denominador, vamos a hacer la división y al final me va a quedar esto. El cociente más el residuo sobre el divisor. Cociente más resto residuo sobre el divisor. Así de sencillo. Entonces tenemos que dividir. Aquí les coloco la relación numerador, ¿cierto? Aquí está el denominador, aquí está el residuo y aquí Q, que es el cociente. Entonces, y aquí está la estructura por si lo quieren ver. Bueno, veamos cómo opera esto para ir saliendo de esta parte que es de repaso. Aquí que tenemos que la función, vuelvo y repito, puede ser voltaje o puede ser corriente o más adelante una función de transferencia. Aquí me dice que el numerador es 2s más 4 y el denominador es s. Entonces, aquí, ¿qué observan? Es muy sencillo. El grado del numerador, el denominador, 1. El grado del numerador, grado del numerador, 1. 1, s elevado a la 1, pues me daría s. Listo. Entonces, nótese que el grado del numerador es igual al grado del denominador. Por lo tanto, si eso sucede y según el concepto, si el grado del numerador es igual al grado del denominador, pues es una función impropia. Así de sencillo. Y si es impropia, hay que llevar a cabo una división. Listo, hasta ahí nos entendemos. Bien. Ah, mira, aquí lo tenía. Grado del numerador igual a 1, de grado del denominador igual a 1, por lo tanto es una función impropia. Bueno. Listo. Ya con esto, ahora procedo a hacer la división. En el numerador, para nosotros va a ser el dividendo. Sí, eso es. ¿Qué más sigue? El divisor, que en este caso pues será lo que está en el denominador. Operando ello, ¿sí? Observen que aquí está el operador. Y aquí, ¿qué vamos a hacer por la división? 2 que multiplica s, pues me daría 2s, pasa al otro lado como menos 2s, correcto. 2s menos 2s, pues eso valdría 0. Correcto. Y el 4, pues lo bajamos. No podemos hacer más nada, entonces hasta ahí queda. ¿Listo? De ahí ya venimos nosotros. Este 2 es lo que equivale a Q. Este sería el cociente. Este resto sería R. En S, claro está. Y este que está aquí sería, pues ya sabemos, el denominador. Todos ellos en S. R, Q y R, Q y D en S. ¿Sí? Aquí es canzón para colocarlo de esa forma. Bien.
Entonces ya hallamos R, Q y D, pues que me lo daban. Ahora, tengo que organizar mi ecuación de esta forma. Q, nótense cuánto nos dio. 2. Ahí está. El signo positivo, ahí está. R, residuo o resto, nos dio 4. Reemplazo R por 4. Y el denominador S, que era el que nos estaba dando el problema. Ahí está. Listo. Ya. Ahora sí, ya lo podemos pasar de frecuencia al dominio del tiempo. Entonces, ¿qué vamos a pasar al dominio del tiempo? 2 más 4 sobre S. Eso es lo que vamos a operar. Entonces, la transformada inversa, observe cómo lo vamos a colocar. Entre llaves vamos a colocar la función en S, que en este caso es F en S. Si fuese corriente, pues corriente en S. Si fuese voltaje en S, V mayúscula, I mayúscula. Cuando opere la transformada inversa, lo que voy a obtener es la función en el tiempo. Corriente en el tiempo, voltaje en el tiempo. Ejemplo. Ahora, pongan cuidado acá cómo vamos a hacer. La transformada inversa de 2. Pero si usted ahí mira la tabla, 2 no aparece, aparece 1. Quiere decir que el 2 lo debo sacar como una constante, o sea, me va a quedar de esta forma como está aquí. 2, transformada inversa, entre llaves coloco 1. ¿Por qué? Porque 1 los conozco en la tabla. ¿Vale? Más, aquí dice la transformada inversa de 4 sobre S. 4 es constante, yo lo conozco, es un valor conocido. Entonces queda más 4 transformada inversa de 1 sobre S. Y 1 sobre S, si van a la tabla, es U de T. ¿Sí? Usted tiene que buscar lo que esté en la tabla, en FNS. Tal cual como está allá. Allá dice 1, pues bueno, 2 no está, pues lo saco como constante. Aquí me dice que 4 sobre S, voy a la tabla, me dice 1 sobre S, entonces 4 no está, lo saco como constante y me quedaría 4 transformada inversa de 1 sobre S. Ya, así de sencillito. No es más que eso. Ahora sí, vamos a aplicar la transformada inversa de esto, me quedaría que 2 transformada inversa de 1, eso me daría delta de t, 2 veces delta de t. ¿Sí? 1 en tiempo es delta de t. Más 4, la transformada inversa de 1 sobre s. 1 sobre s en tiempo es U escalón unitario. Entonces, más 4 veces U de t. Así, facilito. Entonces, aquí lo complejo de pronto sea hacer la división. Porque aquí está muy fácil. Pero fuese un ejercicio más complejo, pues hay que sacar esas herramientas que ustedes ya manejan. Hacer una división. Bien. ¿Qué más nos falta la parte teórico? Que era es 9:47, alcanzamos a hacer otro ejercicio por acá. Entonces, vuelvo y repito, importante darle un repasito a lo que es que funciones propias e impropias. Eso es importante. Darle un repasito a la división. Por allá hay método de Ruffini, creo que hay un método cuando son de orden mayor. Repasar esos métodos de división, sobre todo para materias a futuro, ¿no? Que van a emplear todas estas herramientas. Me acuerdo que creo que en control yo apliqué método Ruffini para poder obtener una respuesta para un problema de control. Mal no recuerdo cuando estudiaba, hace unos añitos. Bien, entonces, importante. Dale un repaso porque esto lo van a requerir. Bueno, aquí, ya para ir terminando, esto es lo que tenían que haber estudiado. Voy a hacer este ejemplo simplemente como para
tener el contexto y estar claros en lo que vamos a hacer. Aquí me dan esta función, entonces nótense que si yo multiplico s por s al cuadrado y por s al cubo, entonces me quedaría s al cubo y en el numerador tengo s al cuadrado. Entonces el grado del numerador es 2, el grado del denominador es 3. Entonces aquí ya veo que estamos hablando de una función propia. Entonces, por lo tanto, no hay que realizar la división. ¿Listo? Entonces ya con esto, pues, me di cuenta que no hay que hacer división. Pero tengo que pasarla de dominio tiempo al dominio de frecuencia, porque estamos en frecuencia, me piden pasar esto al dominio tiempo. Entonces aquí en la parte de abajo, en el denominador, ya me están dando las raíces. S igual a 0, S es igual a menos 2 y S igual a menos 3. Por aquí creo que las coloqué, mire, aquí están. Esas son las raíces. ¿Okay? Se tratan de descomponer lo más que puedan. ¿Qué es S al cubo? Ahí le doy un polinomio de orden 3 cúbico. Y entonces usted lo descompone. En este caso da S que multiplica S más 2 que multiplica S más 3. Listo. Entonces voy a colocar A sobre S. Más B sobre S más 2 más C sobre S más 3. Listo. Como las raíces son simples, pues es muy sencillo de resolver el problema. ¿Listo? Bueno, entonces procedamos. Porque el tiempo es corto. ¿Listo? Entonces, ¿qué vemos acá? A es igual a S. ¿Por qué S? Porque esta que está aquí la voy a pasar a multiplicar por S. S multiplicado por la función y evaluado cuando la raíz de S es igual a 0. Ah, bueno, cuando S sea igual a 0. Si yo voy a hallar B, por ejemplo, B sobre S más 2. S más 2 pasa al otro lado a multiplicar a F en S. Noten aquí. S más 2 multiplicado por la función. Y lo voy a evaluar en cuando S sea igual a menos 2. ¿Por qué? Porque esa es la raíz. S más 2, por aquí lo dejé. S más 2 es igual a 0. Despejo S, S va a ser igual a menos 2. ¿Listo? Y si es para C, lo mismo. Lo mismo. Este S más 3 está dividiendo a C, entonces pasa al otro lado a multiplicar. S más 3 multiplicando a F en S. La raíz, ¿cuándo la tengo que evaluar? Cuando S más 3 sea igual a 0, despejo S es igual a menos 3. Tengo que evaluar cuando sea menos 3. S igual a menos 3. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer ahora? Esa primera parte funciona así. Ahora, S lo dejo acá, mírenlo. Lo voy a multiplicar por lo que tengo en F en S. S más 2, S al cuadrado más 12, dividido en S, que multiplica S más 2, que multiplica S más 3. Entonces, nótense que coloco toda mi F en S. ¿Qué es lo que yo estoy buscando acá? Eliminar esta S con esta S que está acá. Para evitar que se me indetermine o tenga algún problema para la hora de resolver. Ahora, donde aparece S lo cambio por 0. S por 0. ¿Por qué por 0? Porque aquí me dice, evalúe cuando S sea igual a 0. 0 al cuadrado más 12. 0 más 2, que multiplica a 0 más 3. Donde está los 0, pues vale 0. 12 dividido en 6, eso daría 2. Entonces, ¿qué valor tiene A? 2. Así facilito, rápido y económico. Para B, S más 2, ¿sí? Que sería esta, multiplicando a F en S, se coloca toda la función de F en S, completica. Se coloca en qué momento se va a qué? A evaluar en S igual a menos 2. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la intención acá de hacer esto? Pues eliminar S más 2. Y ahora, donde aparezca S, lo voy a reemplazar por menos 2. Menos 2 al cuadrado más 12. S lo reemplazo por menos 2, entre paréntesis, menos 2 más 3. Opero y obtengo el valor de B. Facilito. Para C,
para C. Algo parecido, S más 3, S lo coloqué aquí, mire, S más 3. F en S, coloco toda mi función, incluso donde la voy a evaluar. Y la idea es cancelar S más 3. Ahora, donde aparezca S, le voy a reemplazar por menos 3. Aquí hay un error, aquí hay que colocar menos 3. Menos 3 al cuadrado más 12. S me quedaría como menos 3 y aquí es menos 3 más 2. Ahí está, y opera y al final les da 7. Verifiquemos. Y es 3. Ok, ahora sí está bien. ¿Listo? Así de sencillito es. Listo. Entonces, ¿ahora qué tienen que hacer? Volver a reescribir. F en S va a ser igual a A sobre S más B sobre S más 2 más C sobre S más 3. Igual a A. ¿Cuánto nos da? 2 sobre S menos 8 sobre S más 2 más 7 sobre S más 3. O sea, le dan los valores a A, B y C. Ahí están, A, B y C. Con esa información, ahora sí podemos pasar a dominio tiempo. La transformada inversa de la función, eso me lleva a obtener valores en el tiempo. ¿Listo? Entonces, si están dándose cuenta la importancia que tiene repasar fracciones parciales. Ya les dije, eso está en el capítulo 15 del libro, que hay que hacerlo. Entonces, aquí tengo que 2 sobre S. 2 es una constante, la sacamos, coloco 2, transformada inversa de 1 sobre S. ¿Por qué 1 sobre S? Porque vuelvo y repito, eso es lo que está en la tabla. Menos 8, transformada inversa de 1 sobre S más 2. ¿Sí? Esto lo podemos ver en la tabla, 1 sobre S más A. Eso es. Más 7, transformada inversa de 1 sobre S más 3. S más A. ¿Sí? Entonces, ahora sí, tengo ya expresado esto, ¿sí? En términos de lo que ya puedo ver en mi tabla, ya de esa forma ya puedo transformar a tiempo. Entonces, f de t va a ser igual a 2 que multiplica 1 sobre s. 1 sobre s es una escala unitaria. Ahí lo puedo colocar 2 veces vt. Menos 8 que multiplica e a la menos 2t. Sí, aquí está. ¿Cuánto vale e? Me quedaría 1 sobre s más 2. Entonces, a, ¿cuánto vale? 2. Entonces reemplazo a aquí. Entonces me queda exponencial elevado a la menos 2t. El menos ya está, la t ya está. ¿Qué es lo que necesito reemplazar? A. Listo. Más 7 exponencial elevado a la menos 3. La misma situación que hicimos con s más 2, aquí es lo mismo con s más 3. A vale 3, entonces e a la menos 3. Este vt que lo sacamos aquí como factor común, esto fue lo que nos dio, lo sacamos como factor común, eso lo expresan los libros, muchas respuestas van a estar dadas así, ojo con este detalle. Entonces, por eso lo coloco, porque es importante. Esto fue lo que nos dio antes, 2 veces el escalón unitario, menos 8e a la menos 2t. Este vt se le agrega para indicar que conmuta en 0. Más 7e a la menos 3t, vt, vuelvo y repito, vt se le coloca para indicar que conmuta en 0. Bien. Y así es. Para raíces simples, noten, así opera. Ese es el método del residuo. En el libro hay otro método que se llama método algebraico. Está en el capítulo 15, esa es su tarea, estudiar eso.
Y en la próxima clase ya entramos a ver lo que es la parte aplicada ya a circuitos, que es la que a mí más me interesa. Esto era simplemente un repaso de lo que ustedes deben ya entender y saber de lo que es Laplace. No sé si tengan alguna duda. ¿Dudas en este minuto que queda? Oh, ni idea, están perdidos todavía. Les recomiendo echar un repasito al capítulo 15. Ahí viene el concepto de las propiedades, linealidad, debajo de la tabla, en la página 680. Ahí pueden ver. Y hay algunos ejercicios resueltos para que los observen y así pues tengan más conocimiento. Bueno, si no hay dudas, Profe, qué pena. cuenten. ¿En el quiz se entra también el tema que vimos hoy o solo lo de potencia? Potencia. Lo de Y es el potencia. miércoles, ¿verdad, profe? O para la otra semana. Probablemente el miércoles. Vale, profe, gracias. Muy amable. Bien. Bueno. Bien. Y repasando esto, ya creería yo que el miércoles ya le estoy dando el trabajo, la asignación para parte de la nota del 30% que nos falta. Entonces el miércoles les describo el trabajo y les doy las indicaciones, ¿vale? Entonces, repasar Laplace, repasen lo que vimos hoy porque es muy importante para lo que vamos a hacer en la otra clase. Aquí es la base de todo lo que vamos a hacer aquí en adelante. Repasen con polos complejos y polos dobles, ¿no? En el libro hay ejercicios. Entonces repasen esos datos. Y si no, con profe Julio profe también tiene unos videitos que también le pueden servir para recordar eso, porque eso lo deben ya saber. Bueno, buen día. Hasta luego, profe.